Usted escucha RCN Radio. Son las 7 de la mañana, 30 minutos. Tenemos en línea a Manuel Orozco, director del Programa de Migración y Desarrollo del Diálogo Interamericano. Le queremos preguntar a él sobre el resultado de las elecciones en Nicaragua. Muy buenos días, señor Orozco. Bienvenido a RCN. Buenos días. Bueno, cuéntenos su mirada sobre el triunfo de Daniel Ortega en medio de tantas críticas de la comunidad internacional. Bueno, básicamente el fraude se confirma. La gran noticia es que la magnitud del fraude es mucho mayor de la que uno tenía proyectado. Uno esperaba que el fraude iba a ser con una victoria de Ortega al 65%. Él está reportando que ganó con un 74.99% en una elección con un abstencionismo del 35%, cuando los observadores independientes reportaron un abstencionismo del 80%. Entonces, realmente es lamentable y pues la comunidad internacional ya se manifestó, prácticamente todo el mundo, excepto por Rusia, han declarado las elecciones ilegítimas. Señor Orozco, ha habido varios pronunciamientos no solo de gobierno, sino también de entidades internacionales que condenan estas elecciones en Nicaragua. ¿Puede hacer algo la OEA, la Organización de Estados Americanos o algunos gobiernos para que finalmente pues, los ciudadanos puedan participar bien en unas elecciones que sean legítimas? Sí, la comunidad internacional va a hacer varias cosas. Primero, la denuncia. Segundo, van a establecer medidas específicas en caso de la OEA. La Asamblea General se va a reunir en un par de semanas y ahí van a decidir prácticamente una de dos cosas o las dos: suspender a Nicaragua de la OEA y al mismo tiempo desconocer el proceso electoral y el gobierno que resulte de eso. Lo más probable es que se desconozca el proceso electoral en primer lugar y se debata si Nicaragua debe ser suspendida de esas elecciones. Y por otro lado, hay otros países que están haciendo otro tipo de cosas. Por ejemplo, Estados Unidos pasó la ley Renacer, que básicamente va a tener una serie de presiones sobre Nicaragua de parte de Estados Unidos que incluyen suspensión de financiamiento internacional, entre otras cosas. Señor Orozco, en un corto comunicado el presidente Biden dice que hay que que hay que hacer un llamado de la Carta Interamericana. ¿Qué viabilidad tiene eso y qué posibilidades de eso tiene que eso dé algún resultado? Porque es que Nicaragua lleva mucho en este proceso y como que a nadie le importa. Allá se cometen toda clase de violaciones, toda clase de aberraciones, están todos los posibles contendores de Ortega en la cárcel. ¿Sí tiene alguna viabilidad de que se imponga la Carta Interamericana, de que haya alguna salida para Nicaragua? Pues la Carta Democrática va a estar básicamente dentro del marco de la discusión en la OEA. Es posible que Nicaragua sea suspendida. El reto principal de la comunidad internacional, y especialmente en América Latina, tiene que ver con el hecho que las democracias han sufrido un serio golpe en todo el mundo y especialmente en América Latina. Entonces, hay muchos gobiernos cuyos estándares democráticos han sido reducidos sustancialmente y entonces han tolerado el abuso de la autoridad. Y por otro lado, Nicaragua asumió el riesgo de que la respuesta proporcional de la comunidad internacional ante el nivel de represión que ha realizado Nicaragua no va a ser similar. Entonces, ellos esperan que simplemente va a haber una condena. Yo creo que la comunidad internacional se está despertando, Estados Unidos en particular está aumentando su presión y hay más de 20 países dentro del sistema interamericano que están dispuestos a desconocer el proceso electoral. La última resolución incluyó a 26 países que le daba el ultimátum a Nicaragua de que respondiera democráticamente ante la probabilidad del fraude. Así que yo creo que en medio de todo esto el optimismo existe, pero también hay que seguir movilizándose internacionalmente para presionar a Nicaragua.
Señor Orozco, es cierto, como usted dice, que hay pasos que la comunidad internacional debe dar, como aplicar la Carta Democrática de la OEA, que está vigente desde el 11 de septiembre de 2001, o, por ejemplo, que Estados Unidos decida revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con República Dominicana y Centroamérica. Pero, ¿usted no cree que al final esto lo tendrán que resolver los nicaragüenses? Porque, para no engañarnos, la Carta Democrática no sirve para nada. Pues, para ser clarísimos, nunca ha servido para nada. Y en segundo lugar, lo del Tratado de Libre Comercio pues termina afectando a la población en general, pero Daniel Ortega va a seguir comiendo tranquilo y haciendo mercado en Palacio. ¿No cree usted que esto tiene que resolverlo los nicaragüenses? Porque es como en Venezuela, pues nadie puede meterse. Correcto, es una situación bastante complicada. La gran diferencia es que es cierto, esto está en manos de los nicaragüenses, pero de nuevo, Daniel Ortega tiene a cada nicaragüense con una pistola sobre la 100. Entonces la gente no ha protestado y la forma de protestar fue no ir, quedarse en casa. La gente ha estado votando con sus pies, con una alta ola migratoria de más de 100.000 nicaragüenses este año, más no salir a votar. La resistencia popular, la protesta en la calle es imposible porque el Estado ha criminalizado la democracia. Pasaron toda una serie de leyes, 4 a 5 leyes que básicamente restringen el derecho a la libertad de expresión, la movilización en la calle, el derecho a organizarse políticamente y a participar en algún partido político. Básicamente hay más de 140 presos en este momento, todos los candidatos al proceso electoral fueron encarcelados y está muy difícil, el país necesita realmente de la comunidad internacional para crear un balance de poder, porque a menos que los nicaragüenses estén dispuestos a ir por la vía violenta, va a ser muy difícil sacar a Ortega por la vía cívica en este momento si no tiene ayuda de la cooperación internacional. Señor Orozco, al régimen venezolano lo sostiene Cuba, lo sostiene Rusia, lo sostiene China. ¿Quién sostiene Nicaragua? ¿Los mismos? Lo sostiene por lo menos Cuba, Venezuela y Rusia. En una época hubo una presencia de China muy activa, básicamente tratando de construir un canal interoceánico. Eso continúa hoy en día, se ve inversión china, hay intereses importantes económicos en China. No, eso fue uno de los ejemplos de la magnitud sistémica de la corrupción, la cleptocracia que existe en Nicaragua. Nunca hubo tal. La empresa que supuestamente se iba a encargar de construir un canal hace más de más de 7 años, fue pura una pantomima de corrupción. No hay tal. La presencia china en Nicaragua solo existe mediante el comercio exterior, como en otros países. Es decir, Nicaragua es un importador de productos chinos, pero la presencia china no es fuerte en términos de cooperación internacional. Incluso Taiwán coopera más que la República Popular. El tema principal aquí es la presencia ideológica de Rusia, que hasta puede estar apoyando en el desarrollo de troles, por ejemplo, el rol simbólico que juega Cuba y táctico en la oferta de inteligencia y hasta de entrenamiento a francotiradores, y el apoyo que le había dado Venezuela a Nicaragua en términos de petróleo, pero que ya no lo da. Básicamente Nicaragua está aislado mundialmente, pero para ellos lo importante es oxigenar su base leal y mantenerse en el poder por lo menos 3 años más para dar una sucesión presidencial a alguien más fuera del círculo de poder de la dinastía, y ver qué es lo que van a lograr. Es Manuel Orozco, director del Programa de Migración y Desarrollo del Diálogo Interamericano. Señor Orozco, muchas gracias por habernos acompañado aquí en RCN Radio. Mucho gusto. Analizando las elecciones y finalmente el resultado de las elecciones en Nicaragua, con el 75% del presidente Daniel Ortega obtuvo el 4º mandato consecutivo en unas elecciones en las que, dicen los analistas, pues no tuvo competencia, con 7 aspirantes opositores actualmente detenidos. 7 de la mañana, 39 minutos.